¿Cómo le va? ¿Qué dice? Muy buenas noches, bienvenidos. Esto es Recalculando aquí por la pantalla de C5N. Dicen que los mitos son a los adultos lo que los cuentos son a los chicos, ¿no? Esas fórmulas, esos relatos que muchas veces tienen adentro algún tipo de enseñanza. Algunas lo tienen y otras en todo caso lo omiten, pero siempre queda algo cuando uno lee, ¿no? Y estos mitos, estos relatos, estos cuentos muchas veces vienen a decirnos cosas y atraviesan una centuria y atraviesan incluso miles de años. Y si uno hiciese un ranking, y esta es un poco la propuesta que quiero hacerle esta noche, quizás uno de esos mitos, de los más encumbrados, de aquellos que habitualmente releemos o recordamos, o que quizás alguien nos lo leyó de chicos, tiene una referencia directa a Ícaro, ¿no? Ese personaje valiente, arriesgado, con un sentimiento muy fuerte, con una potencia muy fuerte en términos pasionales, cuya ineludible referencia tiene que ver con sus alas, ¿no? Habitualmente hablamos de las alas de Ícaro, el vuelo de Ícaro. Seguramente usted lo empieza a recordar o ya lo recuerda. Bueno, una de las cosas que también se saben es que Ícaro era el hijo de Dédalo. Y Dédalo es un personaje muy interesante para hablarlo esta noche. Dédalo era una especie de genio de la construcción, un arquitecto encumbrado también, un gran habilidoso, uno de los grandes científicos de la antigüedad, que no solamente podía contrastarse contra los dioses, contra los gigantes de la antigua mitología griega, sino que también en gran medida era alguien muy demandado por los propios reyes, ¿no? Por los soberanos de la antigüedad. Y claro, Dédalo era al mismo tiempo un personaje sumamente interesante para la mitología, al punto tal de que tiene una historia, creo yo, atrapante. Y que me parece importante que usted la conozca esta noche, o quizás ya la recuerda. Dédalo había tenido un conflicto, había tenido un problema, ¿no? Tenía un sobrino que era tan o más inteligente que él, y cuenta la antigüedad, cuenta la leyenda, que en algún momento, en algún lugar, él le pidió, envidioso de lo que era la inteligencia de su sobrino, que lo acompañase hasta las alturas mismas de una montaña allí en la Acrópolis griega. Y que tentado a ser el único, el más grande, seguramente el primero y principal entre los arquitectos de la antigüedad, y sobre todo entre aquellos que eran los más inteligentes, bueno, lo termina empujando al vacío a su sobrino. Es castigado Dédalo, es juzgado, y usted sabe que uno de los castigos de la antigüedad era el destierro, ¿no? Y bueno, por supuesto se le aplica este castigo. Al mismo tiempo habrá que seguir la ruta, hacia dónde va este gran arquitecto. ¿Por qué? Bueno, porque termina desterrado de Atenas y se lo envía a una isla que quedaba bastante lejos, como es Creta, ¿no? Y allí en Creta había un soberano que se llamaba el rey Minos, que era el gran soberano de la isla, el gran soberano de ese reinado de Creta. Y hacia allí fue Dédalo y se llevó a su hijo Ícaro. Entre los dos trabajaban, recibían algunos pedidos, algunos encargos, y el rey de Creta les pide primero, bueno, la elaboración, la edificación de un verdadero gigante de bronce que se llamó Athos y que servía para ahuyentar, una especie de espantapájaro gigante que ahuyentaba a los enemigos que se acercaban a la isla. Y bueno, allí Dédalo entonces se pone manos a la obra y termina de elaborar ese gigante, y el rey estaba sumamente contento. Pero claro, había un verdadero desafío que le iba a proponer el rey Minos. Seguramente usted ya sabe de lo que le estoy hablando, porque en esa isla en algún momento irrumpe el Minotauro, ¿no? El Minotauro era esa especie de mezcla, de varón que era mitad hombre y mitad toro, producto de una infidelidad de la esposa del rey Minos, que el rey Minos, bueno, termina adoptando como un hijastro, pero al mismo tiempo necesitaba encerrarlo en algún lugar, porque Minotauro asesinaba todo. Todo aquello que pasaba cerca lo terminaba asesinando. Y bueno, ¿en qué pensó el rey Minos? Bueno, en armar un laberinto, ¿no? En edificar el laberinto más importante, más complejo, más difícil de la historia de la antigüedad. ¿Y a quién se lo pidió? Se lo pidió a Dédalo, que justamente estaba en la isla de Creta. Y Dédalo obviamente lo hace, ¿no? Acepta el encargo del rey, edifica, arma, construye ese laberinto con las calles angostas, con los pasillos que se perdían en la distancia, pero al mismo tiempo que eran imposibles de franquear. Esto era lo que le había pedido el rey Minos, y bueno, de alguna manera lleva adelante su trabajo con ayuda de su hijo Ícaro. La historia usted la conoce perfectamente bien. El Minotauro es alojado en el centro del laberinto. Viene un efebo, un personaje que se llama Teseo, que enamora a la hija del rey Minos, que se llama Ariadna, y Ariadna le cuenta al oído a Teseo cómo salir de ese laberinto. Le dice, mira, tenés que entrar con un hilo, y cuando mates al Minotauro y quieras salir, bueno, seguí el hilo y de alguna manera
así vas a poder hacerlo. Claro, pero ¿quién le había dicho a Ariadna que esa era la forma de salir del laberinto? Usted ya sabe, se lo había dicho Dédalo, el que lo había construido justamente. Y bueno, la historia continúa, seguramente usted la recuerda perfectamente bien, pero déjeme decirle algo importantísimo. El rey no era ningún tonto, ningún estúpido, y termina castigándolo ¿a quién? Bueno, por supuesto termina castigándolo a Dédalo porque empieza a sospechar que alguien le había dicho a Ariadna cómo salir de ese laberinto. ¿Y cuál fue el castigo para Dédalo y para su hijo Ícaro? Bueno, justamente alojarlos en el centro del laberinto y que no pudiesen salir nunca más. Y aquí la historia se pone más interesante, pero también casi se termina, porque la leyenda lo que cuenta es que Dédalo le dice a su hijo, bueno, de qué manera intentar salir del laberinto. ¿Cómo? Por arriba. ¿Cómo? Bueno, volando. ¿De qué manera? Bueno, echan mano a unas telas de lino, echan mano a la cera, que era producto, obviamente, de los panales de abejas, y al mismo tiempo algo de plumas que tenían por allí, arman unas alas ficticias, y entonces Dédalo se acerca al oído de Ícaro y le dice, mirá, vamos a intentar volar, vos tenés que hacerlo. Lo único que tenés que tener en cuenta algo, no vueles demasiado bajo porque las espumas del mar pueden anegarte las alas, y en ese acto podés ahogarte. Pero tampoco vueles muy arriba, tampoco vueles muy cercano al sol, porque el calor del sol puede terminar derritiendo la cera y por ende también podés caer al mar y morir ahogado. Y usted ya conoce la historia, ya sabe que Ícaro emprende el vuelo, que remonta, que entusiasmado como estaba, que emocionado como estaba por ese vuelo primigenio, por ese vuelo inaugural que tenía lugar en la antigüedad. Nunca antes nadie había volado en la antigüedad, así cuenta la historia. Bueno, Ícaro termina acercándose al sol y termina, por supuesto, cayendo al mar y ahogándose. Lo que poco se cuenta es que Dédalo sí logró volar, que Dédalo emprendió su viaje también, que batió las alas que había creado de una forma realmente muy ingeniosa. Era un gran genio Dédalo de la antigüedad, y que logró atravesar ese mar Egeo y logró llegar a otra isla remota, y de esa manera logró escapar del laberinto. ¿Cómo? Bueno, por arriba. Por arriba. Recuerdo una frase de Leopoldo Marechal, de los laberintos se sale solamente por arriba. Y quizás me quiero quedar con esto en la historia, con este elemento que creo que es fundamental, en cómo nos han enseñado a leer esta leyenda de Dédalo y de Ícaro. ¿Cómo nos han enseñado? Nos han enseñado a leerla a través del castigo, a través de la desobediencia de Ícaro, pero poco nos han contado de Dédalo. Y quizás ahí está lo relevante, ahí está lo importante, porque Dédalo, ¿de qué manera piensa salir? ¿De qué manera piensa franquear ese gran desafío que tenía y que implicaba desobedecer al rey, implicaba desobedecer al poder real? Y lo hace de una forma totalmente disruptiva, original, inédita, singular, como es nada más y nada menos que pensar unas alas y que probar a ver si eso funcionaba. Y bueno, por supuesto que funcionó. Y me pregunto si en gran medida en nuestra Argentina de todos los días, en esta especie de laberinto que tiene que ver con lo social, con lo económico, pero también con lo político, si esa especie de desafío no está planteado y si no nos quieren decir cómo leer ese desafío. Si no nos quieren enseñar cómo salir de ese laberinto. Y la pregunta es, ¿cuáles son las recetas que en este momento nos están acercando? Está clarísimo que la Argentina tiene un problema de desigualdad, que tiene un problema de pobreza, que tiene un problema de distribución. Pero ¿cuáles son las recetas que nos acercan, por ejemplo, desde la oposición política? Y está claro que en ese punto hay una falla fundamental. Las recetas no son ni siquiera recetas. Las recetas son aquellas, yo le diría, decisiones del pasado que se han demostrado que han sido totalmente ineficaces para lo que busca la Argentina, que es mayor inclusión, mayor desarrollo, mayor igualdad, y que en todo caso hasta han sido contraproducentes de ese objetivo, porque han dejado a millones de argentinos afuera. ¿Qué pasa con el Estado? Quieren cerrarlo. ¿Qué pasa con los derechos? Quieren clausurarlos en todo caso. ¿Cuál es el programa que impone el Fondo Monetario Internacional? El de tener más inflación en la Argentina y no menos. Y tantas otras cosas que sistemáticamente se van acercando y que tienen bajo el ropaje de lo nuevo aquello que es realmente dañino para la realidad social, que es lo viejo, que es lo que ha pasado, que es en gran medida lo que tenemos hoy, que ha sido producto de esas mismas decisiones que en algún momento han llegado hasta nuestra élite política, ¿no? Y muchas decisiones que se han tomado en ese sentido. Por eso lo que quiero plantearle esta noche es que quizás haya que pensar menos en Ícaro
¿no? Haya que, en todo caso, prestar atención a eso que se quiere imponer como una lectura necesaria, ¿no? Ícaro, aquel al que han castigado, ¿por qué? Bueno, por la imprudencia, por la desobediencia, y quizás fijarnos más en Dédalo, que fue alguien que, en un contexto totalmente singular e inédito, como era estar encerrado en un laberinto, elige salir por arriba. ¿Y de qué manera? Bueno, de una forma disruptiva, de una forma totalmente singular. Y lo que quiero proponerle esta noche es que tenemos que animarnos a pensar salidas que guarden una relación directa con la naturaleza de nuestros conflictos, que son también inéditos, porque la Argentina nunca ha estado en esta situación, porque ha atravesado una pandemia, porque ha atravesado también un gobierno con políticas regresivas, como ha sido el del presidente Mauricio Macri, y porque nuevamente nos enfrentamos a un peligro que es el de volver a creer en esas medidas, en esas decisiones, en esas recetas mágicas que, como siempre le digo, han demostrado un fracaso tras otro, y en todo caso habrá que estar sumamente atentos. En esta Argentina que es más desigual y que es menos inclusiva, quizás tengamos que prestar menor atención al castigo que recibió Ícaro y, en todo caso, proponernos a ser valientes en lo inédito y en lo singular, como lo fue este gran arquitecto de nombre Dédalo. De nombre Dédalo. Acompáñeme, señor director, porque